Bueno, pues está visto, después de esta fabulosa entrada, que a pesar de lo que hemos escuchado en el diálogo entre Jaime y Guzmán, el metaverso, la web 3.0, los NFTs y el blockchain, en definitiva, el nuevo Internet es ya una realidad, gracias en muchos casos a las impresionantes inversiones que las compañías tecnológicas más importantes han desarrollado. Soy Cristina García, gerente de Atana, el clúster que engloba a las empresas TIC de Navarra, y tengo el honor de moderar este bloque sobre tendencias digitales en el que contamos con Peter Lozano. Ambos tienen unos currículums espectaculares y muy largos de los que voy a intentar hacer una síntesis porque si no se nos va el bloque solo presentándoles. Peter es cofundador de Imascono y Cronville. Él se define como explorador del metaverso, realidad virtual, aumentada y mixta. Y entre otros proyectos ha desarrollado la web app de Rafa Nadal, de su academia, una cuenta en la cocina de Ferran Adrià. Ha trabajado para Disney, para La Casitos, para Telefónica y ha organizado el Fitur del Gobierno de Aragón, como ha comentado también Jaime a la mañana. Por su parte, Montse Guardiagüell es ingeniera superior de telecomunicaciones, máster en gestión ejecutiva, tiene más de 20 años de experiencia en multinacional, dirigiendo proyectos estratégicos de transformación operacional y de lanzamiento de nuevos negocios en sectores tan variopintos como la consultoría, sistemas de información, servicios de oil y gas o banca y seguros. Es especialista en estrategia para creación de ecosistemas y gestión de proyectos innovadores a gran escala, en base a tecnologías de la información y telecomunicación de última generación, IoT, inteligencia artificial, etcétera. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Bueno, Peter, desde el entretenimiento hasta la industria de la moda, pasando por el e-commerce, hay un nuevo modelo de consumo. Cuéntanos un poco qué es esto de los NFTs, el metaverso y demás tecnologías disruptivas que parece que se están ya implantando, no solo en las grandes compañías, sino que son accesibles también para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Genial. Pues bueno, pues muchas gracias. Voy a levantarme y moverme un poco por aquí, por el escenario. Ahora cuando veamos la presentación, pues bueno, básicamente el objetivo es compartir un poco el conocimiento que hemos ido absorbiendo a lo largo de estos 11 años que llevamos con la empresa. Fuimos dos fundadores en su día, en 2011, quienes conformamos Imascono. Hoy en día somos un equipo de 24 personas que trabaja con grandes multinacionales, como ha comentado, y también pymes. Y pues bueno, en estos últimos años habéis podido ver este producto de Business to Metaverse, que es lo que hemos construido ahora. Y básicamente en los 15 minutos que tengo para compartir y hablar un poco sobre el metaverso, la idea es simplemente organizar ideas porque evidentemente, ahora que lo pienso, estoy pensando en el pasador de diapositivas y que está por ahí perfecto, que es básicamente compartir un poco las nociones más básicas de qué se conforma todo esto del metaverso y que bajemos los pies a la tierra y entendamos bien todos estos conceptos, ¿no?, que ya han debatido en la primera mesa redonda, donde se habla de realidad virtual, aumentada, mixta, etcétera. Y creo que el nombre de la ponencia, ¿no?, es lo más relevante, ya que bueno, todo esto del metaverso proviene de la realidad extendida, como vamos a poder ver ahora, y de ahí el nombre del metaverso de la realidad extendida. Entonces, bueno, empezando por lo más básico, hay un batiburrí brutal de conceptos y de terminología. No sé si os sonarán estas iniciales, pero bueno, la del centro corresponde a realidad extendida, que es un concepto marketingiano que engloba 3 tendencias tecnológicas que son la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, ¿vale? Vamos a entender qué es cada una de estas tecnologías, empezando por, en principio, la más sencilla, que es la realidad virtual, donde imagino que muchos de vosotros ya habréis probado experiencias, ¿no?, con estos dispositivos, ¿no?, que son unas gafas de realidad virtual, que es el hardware principal en este tipo de experiencias, y que, bueno, esta definición la ha cogido una imagen de Internet, dice que es una experiencia 100% virtual que no puede conectar con el mundo real, pero ahora vamos a ver que sí que se puede conectar con el mundo real, ¿vale? Por esto son también tendencias tecnológicas que evolucionan constantemente y que nos vamos adaptando a la realidad. ¿Y cómo podemos aplicar esto en diferentes sectores? Pues bueno, como introducía, trabajamos con todo tipo de empresas y aquí he traído un ejemplo para comprender esta tecnología, en este caso con Ibercaja, donde buscaba desarrollar una experiencia para hacer llegar al mercado una tarjeta Ibercaja Esquí Pirineos para esquiar en el Pirineo aragonés, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a este producto? Mediante una campaña tradicional o mediante una experiencia emotiva innovadora, como es lo que hicimos, ¿no? En este caso unificamos lo virtual y real
real, como decía, ya que generamos una experiencia de vértigo con realidad virtual, donde además fabricamos una maqueta real de esa pasarela derruida y donde el usuario tenía que cruzar esta maqueta con las gafas puestas, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, la gente iba sujeta a las cuerdas, ¿no? Y era una experiencia alucinante. Si queréis, bueno, ya me escribiréis que no he traído el vídeo de una usuaria donde, bueno, como digo siempre, mejor que venir aquí, vender yo la empresa, lo hacen los vídeos de las personas, ¿no? Que están utilizando la experiencia, ¿no? Y pues bueno, en este caso, cuando cruzas la pasarela, cogías la tarjeta y ya pasabas por el torno y esquiabas, ¿no? Pues bueno, esto es fantástico, ¿no? Porque hubo muchas personas que esquiaron por primera vez gracias a Ibercaja, ¿no? Imaginaros el componente emocional que provoca eso, ¿no? Este tipo de tecnologías, la realidad virtual, la estamos aplicando, como ya han dicho, en temas de formación y marketing, ¿vale? Son un poco las dos disciplinas principales y eso es transversal en cualquier sector. Tanto la formación como el marketing la podemos aplicar en todo tipo de empresas. Si pasamos a la realidad aumentada, en este caso el hardware, el dispositivo principal son los móviles, el famoso Pokémon Go. Muchos de vosotros imagino que habréis jugado o conoceréis cómo es el producto, ¿no? Y básicamente la realidad aumentada es superponer información virtual sobre la realidad que nos rodea a través de dispositivos electrónicos, ¿no? Como es el móvil o como son las gafas, en las que ya se están trabajando en conceptos con marcas como Meta, que ya tiene colaboración con Ray-Ban y que están construyendo ese concepto de gafas aumentadas donde vamos a tener información en el visor de la propia gafa, ¿vale? A nivel de ejemplo práctico, pues bueno, como os acabo de hablar de marketing en la parte de realidad virtual, aquí os hablo de educación y como este proyecto educativo que lanzamos en 2013, Chromeville, consistía en una aplicación móvil que funcionaba a partir de unas láminas coloreables que los niños pintaban y gracias a la realidad aumentada podían ver cómo esos dibujos cobraban vida en 3D tal y como los habían coloreado. Pues bueno, gracias a este proyecto conseguimos más de 1 millón de descargas, el 75% de Estados Unidos y tener presencia en más de 120 países, además de aparecer en múltiples medios de comunicación. Aquí podéis ver un poco el vídeo del funcionamiento, el gameplay de esta aplicación. Que bueno, como vais a poder apreciar ahora, este era ya un proyecto 100% curricular donde los niños aprendían divirtiéndose contenidos tradicionales de clase, ¿no? De educación infantil. Desde el cuerpo humano, el niño lo pintaba, escaneaba y veis el pelo violeta con el pelo violeta, los calzoncillos rosas con los calzoncillos rosas. Pues bueno, la experiencia era fascinante y de esta forma los niños aprendían divirtiéndose. Esto era muy interesante también porque en un mundo virtual donde los niños son nativos digitales, dejan de lado, ¿no?, desarrollar la habilidad manual y en este caso fusionábamos lo virtual y lo real y era un complemento fascinante. Entonces, bueno, esto en el sector educativo ha tenido una presencia brutal. Y ya por último, lo que es la realidad mixta, en este caso lo real y lo virtual se fusionan y esos elementos virtuales son difícilmente de diferenciar entre qué es real y qué es virtual. Ahora veremos también algún ejemplo de gafas, las gafas de realidad mixta que está trabajando marcas como Microsoft, pero ejemplos reales y aplicables, pues bueno, tenemos casos, este proyecto no es nuestro, casos fascinantes como esta aplicación con la que te puedes maquillar, ¿no? Y directamente estás viendo esa información virtual, cómo se aplica sobre tu cara y en este caso, pues bueno, pues te pintas los labios, tenemos probadores virtuales, como es este caso, donde el usuario a través de un dispositivo móvil pues se puede probar gafas, se puede probar relojes o se puede probar zapatillas. Esta actualización la lanzó recientemente Amazon, igual visteis la noticia, donde ya directamente Amazon te permite probarte los productos, las zapatillas a través de una aplicación o incluso cómo te puedes teñir el pelo, ¿vale?, en tiempo real y antes de ir a la peluquería pues poder elegir qué color de pelo te quieres poner, ¿vale? A ver si llega el vídeo, que este no lo he recortado bien. Bueno, ahora lo podréis ver, ¿no? Pero bueno, ¿vale? La realidad mixta es como lo virtual se superpone directamente sobre lo real y se introduce en nuestra propia realidad, ¿vale? A ver si aparece. Bueno, aquí podéis ver, ¿no?, a esta señora, a esta joven, ¿no?, que se está probando pues diferentes colores de pelo y puedes ver, oye, cómo me queda un color u otro. Pues esto es una locura, ¿no? Y como decía también, este tipo de experiencias de realidad mixta se están introduciendo a través de dispositivos de gafas, ¿no?, que están muy orientados con los anteriores ponentes también en ese concepto de industria 4.0 y cómo a través de estos dispositivos tenemos las manos libres y podemos ver información 3D en tiempo real de lo que nos rodea.
Esto, desgraciadamente, ¿no? A nivel de costes está muy lejos todavía de llegar al usuario final o incluso a las empresas, porque estas gafas, por ejemplo, cuestan $3.800, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Sin embargo, la realidad virtual es una tecnología que está muy introducida porque tenemos ya marcas como Meta, donde por 350 € puedes tener un dispositivo que tienes una experiencia premium y a un precio accesible. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco las diferencias. Luego, si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos comentar, ¿vale? Y ya aquí podemos ver un poco todas esas series de aplicaciones que está teniendo todas estas tecnologías en diferentes sectores, ¿no? Hablábamos de formación y de educación, bueno, en el sector salud, ¿vale? Principalmente, que es uno de los sectores en los que más estamos trabajando nosotros, educación, temas de formación y desarrollo del espacio de trabajo, pues bueno, aquí podemos ver todas las industrias a las que se está aplicando este tipo de tecnologías. Esto es un dato de 2020 que, como podemos ver, y desgraciadamente debido a la terrible crisis sanitaria que hemos vivido, pues todo esto se está acrecentando a una velocidad fascinante. Y ya, pues bueno, nos adentramos en esta bonita imagen. ¿Cuántos de aquí sabríais decirme a qué corresponde esta imagen? ¿Cuántos conocéis esta imagen? ¿1, 2, 3? Bueno, un 20-25% de la sala. Bueno, este logotipo es el logotipo de Meta, ya lo han comentado antes, lo ha comentado Jaime, ¿no? Que Facebook se ha desprendido de su marca, del dedo, y ha cambiado una imagen bueno, a una nueva imagen corporativa, ya cambia el nombre, que se llama Meta, ¿vale? Este es Mark Zuckerberg en la presentación, en la keynote que dio para presentar todo esto de Meta. Mark Zuckerberg dijo a mediados de 2021 que el futuro de la red social pasaba por el metaverso y no era ningún farol porque en octubre de 2021 hizo esta presentación y anunció el nombre de Facebook a Meta, ¿vale? Quienes estáis viendo esta imagen, ¿podríais decirme alguna diferencia con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien sabría decirme? También digo la pregunta trampa, ¿no? Que en alguna otra ponencia me la han dicho. Me dicen que no lleva gafas. En teoría habéis visto que elegía el avatar y que no lleva gafas, pero se ha puesto unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Además de eso... Bueno, eso es la tendencia, ¿vale? Es la colaboración, son espacios colaborativos. Hemos visto experiencias de realidad virtual individuales y ese es realmente el verdadero salto, ¿no? Que está, o cómo se engloba este concepto de metaverso que tanto se está debatiendo. Entonces, realmente es el salto que está dando el metaverso, ¿vale? Y por eso es un concepto muy antiguo que se está en construcción, es lo que estamos diciendo todas las personas que estamos trabajando en esto, que es un concepto que está en construcción, ¿no? Y si vamos a la transcripción literal de la palabra, metaverso viene del griego, donde meta significa más allá y verso significa universo, ¿vale? Entendiendo la transcripción literal de la palabra, podríamos decir que las personas que nos están viendo a través de streaming es metaverso, ¿no? Más allá del universo podría ser eso, ¿no? ¿Cuál es el cambio que ha marcado la tendencia o que ha generado Mark Zuckerberg? Que pasamos de relacionarnos en pantallas planas a relacionarnos en pantallas tridimensionales, ¿vale? Y aquí entra un poco el Padre Nuestro que creemos que es el del metaverso, que es el metaverso es un universo virtual compuesto por múltiples mundos digitales tridimensionales vinculados. Un universo donde los humanos interactúan social y económicamente mediante avatares, NFTs y criptomonedas, ¿vale? Este sería un poco el Padre Nuestro del metaverso. Es la siguiente generación de Internet en la que podremos disfrutar de una experiencia tridimensional, inmersiva y multisensorial gracias a una serie de dispositivos como las gafas de realidad virtual aumentada, entre otros, como estamos viendo. Sería una alegoría al mundo real, pero sin limitaciones físicas, una realidad alternativa proveniente de la ciencia ficción con un único límite creativo, nuestra imaginación, ¿vale? Las posibilidades que nos permite el metaverso son fascinantes y realmente la única limitación que tenemos es nuestra propia imaginación, ¿no? ¿Qué sucede? Que evidentemente hemos vivido una terrible crisis sanitaria que ha cambiado por completo la forma de relacionarnos. Se dice que en 5 meses hemos avanzado digitalmente lo que hubiéramos avanzado en 5 años, ¿no? Esto ha cambiado por completo la forma de relacionarnos y nos ha abierto, ¿no?, un mundo de posibilidades en el mundo virtual que no estábamos acostumbrados. Y en nuestra opinión creemos que el futuro pasa por un modelo híbrido. Y en este sentido os cuento cómo nos adentramos nosotros en todo esto del metaverso cuando no se llamaba metaverso. Fue en diciembre de 2019. Para poneros en contexto, uno de nuestros clientes principales es un grupo italiano del sector salud, ¿vale? En diciembre de 2019 a nosotros ya nos advierte de que en Italia están pasando cosas raras, de que mucha gente está cayendo enferma y está entrando hospitalizada, ¿no? Si recordáis,
Italia iban 15-20 días por delante con el coronavirus. En enero se incrementan todas las hospitalizaciones y en febrero colapsan. Nosotros esos 3 meses que ya tenemos la información, vemos la catástrofe que viene y creamos una plataforma de eventos virtuales 3D que permite a las marcas seguir conectadas con los usuarios a través de estos espacios tridimensionales y denominamos este producto Interactive Virtual Spaces. Esto, pues bueno, está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Esta plataforma tuvo un impacto bestial y, bueno, en 2 años hemos lanzado más de 120 proyectos, no está actualizada esta slide, estamos ahora mismo 24 personas, como decía, y estos son algunos de los clientes para los que hemos trabajado en estos 2 años, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos casos de éxito. Como podéis ver también, hemos hecho un rebranding con toda esta locura que ha surgido a raíz del metaverso, pues evidentemente hemos actualizado la marca y de Interactive Virtual Spaces, que llamamos nosotros inicialmente, hemos pasado a Business to Metaverse, donde el objetivo es acompañar a las empresas en adentrarse, ¿no?, en toda esta tendencia del metaverso. Principalmente estamos ayudando a las empresas en 3 aplicaciones, ¿vale? Estas son las 3 dinámicas que en estos más de 120 proyectos estamos aplicando, que van desde Showroom, cómo puedo llegar al público de una forma innovadora a través de estos espacios virtuales 3D, a través de eventos híbridos, ¿no?, donde ahora vamos a ver datos fascinantes, donde en eventos que físicamente han ido 1.500 personas, virtualmente hemos tenido 35.000 personas, para que veáis un poco la relación, y luego a nivel de formación, ¿no? Ya lo han comentado, como a través de la realidad virtual y estas mecánicas podemos formar a los usuarios. Ya lo ha nombrado antes también Guzmán, el caso de éxito principal de este tipo de entornos fue la ofrenda virtuales de Zaragoza, ¿no? Y en este caso tengo que decir que es el mejor ejemplo, ¿no?, de tecnología al servicio de la ciudadanía. Si va a cancelar la ofrenda virtual de flores, el Ayuntamiento de Zaragoza ve ahí una necesidad y contacta con nosotros para desarrollar estos eventos virtuales 3D, para desarrollar la ofrenda virtual de flores. Para que tengáis datos, participaron 239.106 usuarios únicos con más de 361.000 visitas y en total se llevaron a la Virgen más de 147.000 flores virtuales. Un dato muy importante también, ¿cuántos diríais que entraron desde el móvil? ¿Qué porcentaje diríais que entraron desde el móvil? Una cifra. El 80%, pues el 91% accedieron desde móvil, ¿vale? Fijaros la importancia que es el móvil en la actualidad. Todo este tipo de espacios están optimizados para que funcionen en móvil, ¿vale? Porque muchas de las plataformas 3D requieren de ordenadores. Si solo vas a los ordenadores, te cargas a 220.000 usuarios, ¿vale? A nivel de Showroom, hemos desarrollado ahora el gemelo virtual de la Rafa Nadal Academy. Ellos tenían el objetivo de acercar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy a los jóvenes, que es su público objetivo. ¿Cómo lo hacemos? A través de una web tradicional, de vídeos 360, o desarrollamos un videojuego donde los niños descubren la academia jugando. Esto es lo que hemos hecho en la actualidad y nosotros hemos vivido el propio caso. Estuvimos trabajando en el proyecto durante 8 meses, fui hace 2 meses al rodaje y yo ya me conocía la academia de pe a pa. Jugando en este tipo de experiencias, sabía dónde estaba la cafetería, sabía dónde estaba el colegio, sabía dónde estaban las diferentes partes. Y ya por último, a nivel de ejemplo, perdón, que me he saltado. Bueno, tenía el de formación, pues mira, bueno, el de formación no lo había incluido. Proyectos de formación, ¿no?, que básicamente los nativos digitales que están acostumbrados a Fortnite, a Minecraft, etcétera, si les vas ahora con un libro, te mandan a tomar por saco, ¿no? O somos capaces de hablar su lenguaje o es muy difícil convencerles, ¿no? Y bueno, todo esto... pues bueno, yo creo que lo que realmente marca las expectativas de hacia dónde va todo esto son los movimientos de las grandes empresas. Al final nosotros somos pymes, somos empresas pequeñas que estamos construyendo el metaverso. ¿Esto es un hype o no es un hype? Si vamos a los datos que se están viendo en el mercado, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Microsoft está cerrando la compra de Activision Blizzard, que es uno de los principales estudios de videojuegos a nivel internacional, por la friolera cantidad de 68.700 millones de dólares, cuando WhatsApp, por ejemplo, fue comprada por 22.000 millones de dólares, que es una herramienta que llevamos en nuestro día a día, o sea, casi 4 veces más vale esta operación, y realmente el mensaje que venía a lanzar, interpretáis bien todos esta imagen, ¿no? Hemos tenido que construir carriles de humanos hablando por el móvil. No, pues bueno, esto del metaverso es un hype, es una locura, es parte de la transformación social que estamos viviendo, ¿no? Antes nombraban transformación digital, etcétera. Para mí lo más importante de todo esto es la transformación social que están provocando las nuevas tecnologías. Y eso es el mensaje principal que vengo a compartir y que ahora va a continuar Montse, de decir, oye, no sabemos hacia dónde va todo esto porque está en construcción, pero lo que está claro es que estamos viviendo una transformación social. Hace 10 años nos preguntan, oye, te viene un
un loco y te dice, oye, en 10 años tendremos que construir carriles de personas hablando por el móvil. Le dirías, ala, vete a tomar viento, no me cuentes películas, ¿no? Y esto ha pasado en Manchester después de hacer una encuesta donde el 96% de los usuarios respondieron que habían tenido que esquivar a personas porque iban hablando y mandando mensajes por el móvil, ¿no? Y a nivel empresarial, pues bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar. Estos son datos objetivos también. La vida media de una empresa se ha reducido de 60 años a tan solo 15, así que o somos capaces de evolucionar y adaptarnos a las tendencias o estamos abocados a tener que bajar la persiana de nuestras empresas en poco tiempo. Y bueno, con el mensaje principal, el metaverso está en construcción. Yo os he hablado un poco de la parte experiencial, de la parte más visual, pero esto está compuesto por diferentes capas que van desde la conectividad, de cómo para hablar con personas mediante avatares que están en Japón, en China o en Estados Unidos, necesitamos una baja latencia para que cuando yo hable, la persona que está en el otro lado del mundo reciba en tiempo real ese audio, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para que tengáis un resumen, ¿no?, de las capas que está compuesta el metaverso y cómo en los próximos años todo esto se va a ir desarrollando y como empresas y personas tenemos que conocer hacia dónde va esta tendencia. Así que nada, muchas gracias. Ahora Montse continúa hablando de ese cambio social. Muy bien, Peter, muchísimas gracias. Pues como ha dicho Peter, Montse nos va a hablar ahora de la importancia que tiene la arquitectura digital en esta nueva realidad, ¿no?, que combina lo digital y lo físico, que se le ha llamado Figital. Ahora nos contarás qué es esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me va muy bien porque como hemos tenido la mesa de debate con Jaime Guzmán, luego hemos visto la maravilla que estáis haciendo aquí en Navarra con la inteligencia, ¿no?, con la visión artificial, y ahora Peter ya nos ha dicho que el mundo está lleno de capas. Bueno, lo que os voy a hablar es de nosotros, de las personas y de cómo nosotros los humanos podemos entomar este gran cambio que bien hemos marcado y hemos visto en las horas anteriores y que yo lo llamo el humanismo digital o juntar este mundo que es físico con el digital. Y es el Figital y esto va a depender de dónde y quién somos y dónde estamos. Entonces, aquí estamos en Pamplona hoy, que es un lujazo. Estamos, la verdad, hablando de estos temas que nos llevan, ¿no? Habéis visto, al menos durante toda la mañana, hemos hablado no solo de España, no solo de Pamplona, de Navarra, de España, incluso pues con Peter estábamos hablando de Estados Unidos, estamos viendo unas imágenes que nos elevaban, ¿no? Yo me gusta muchísimo siempre, porque se ha hablado esta mañana, lo ha comentado Jaime, lo han comentado Guzmán, hay dos cosas aquí, que es innovar y la gestión del riesgo, ¿no? Esto está en inglés, os lo traduzco, pero siempre me gusta mucho ponerla, ¿no? Porque siempre decimos, no, es que innovar es hacer algo nuevo, ¿no? Algo que venga de dentro nuestro, que sea realmente nuevo y que sea diferencial. Bueno, sí, claro, si lo hacemos, pues lo vamos a tener que hacer gestionando el riesgo, ¿vale? Esta mañana lo discutíamos, ¿no? Jaime decía, oye, ¿por qué nos metemos ahora en hacer cosas que están de moda, ¿no?, digitalmente, si todavía, oye, muchos pasos de la administración los tenemos que hacer sin conectividad, sin tener los datos? Que era una pregunta muy válida, ¿no? Y Guzmán contestaba, bueno, es que el mundo sigue evolucionando. Si no cogemos riesgos, no podemos seguir el paso que lleva el mundo, ¿no? Bueno, pues las dos respuestas son válidas. Y esto es lo bueno, ¿no? Yo creo que estamos en un gran momento donde, si queremos innovar, tenemos que saber gestionar riesgos, ¿no? Entonces, si queremos ser los primeros, pues igual lo primero que hagamos no va a ser lo mejor, ¿vale? Si hablamos de metaverso, cuando en realidad sabemos que los que venimos de tecnología de la información, sabemos que los espacios virtuales y la realidad del software y del hardware ya lleva años, ¿no?, que nos está proyectando hacia mundos digitales, ¿no? Y tenemos ahí el mundo del gaming y otros mundos donde ya hay un trabajo hecho de hace muchos años, ¿no? Alguien me diría, el Second Life. Bueno, sí, es que esto va evolucionando, ¿no? Y decía Peter, su empresa lleva 12 años, ¿no? 10 más largos. Entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de nuevo de todo esto? Bueno, porque hemos avanzado en paralelo. Y esto va de esto, de innovar y de la forma como innovamos, ¿vale? Hemos innovado hasta ahora escuchando el mercado. Nuestra pyme, ¿no?, ha escuchado, ¿no?, este boca a oreja, ha escuchado lo que nos dice el mercado, que hay una necesidad. Oye, es que alguien va a necesitar volar, es que alguien va a necesitar subirse a los montes, ¿no?, y saber
qué monte va a tener mejor ruta para subir, ¿no? Aquí en Navarra estamos haciendo muchas cosas relacionadas con lo que conocemos en Navarra y con lo que hacemos. Y ahora, desgraciadamente, pues tenemos una situación catastrófica debido al fuego, cosa que vamos a tener que reaccionar muy rápido. Esta situación es escuchar, ¿no? Pero otra cosa, y es lo que nos está pasando ahora mismo, es que la tecnología digital, ¿vale? El desarrollo de máquinas, de hardware y de software, que es muy, digamos, es muy profundo, o sea, no es algo, es como la medicina, no es algo que tú puedas aprender en un día. La medicina, a nadie se nos ocurre, ¿no? Que vayamos a preguntarle a mi tío, que no es médico, cómo nos ha ido con un diagnóstico médico. Y lo hacemos, ¿no? Ahora somos tan valientes que cuando alguien nos da un resultado médico, ¿no? Buscamos en Google y decimos, claro, es que esto que te está diciendo el médico en verdad es que tienes esto otro. Y lo hacemos, ¿no? Estamos haciendo de médicos informales. Bueno, pues en tecnología de información nos pasa lo mismo. Tenemos gente que hace de informático o de telecomunicador o de otras cosas, ¿no? De ingeniero de hardware, de ingeniero de software, de forma, digamos, amateur, ¿no? De forma, oye, pues he escuchado esto de las cripto y te puedo decir esto otro. Bueno, pues no pasa nada. Tenemos que ser conscientes de la profundidad que hay en el conocimiento del tema y a quién le preguntamos y con quién nos asesoramos y para qué, ¿vale? Esto es lo importante. Os pongo esto porque la innovación que viene del mundo del dato tiene que tener unas capas, ¿no? Tenemos que saber decir qué es un dato. Si ahora os pregunto a todos qué es un dato, me vais a dar seguramente respuestas muy diversas. ¿Quién se atreve a definir qué es un dato? No nos atrevemos, ¿verdad? Es complejo porque es una palabra tan abstracta como lo es metaverso. ¿Vale? Que Peter nos la ha intentado definir, ¿no? Utilizando también otras palabras que eran abstractas, ¿vale? No eran concretas. El dato, efectivamente, el dato es abstracto, pero el dato lo tenemos siempre con nosotros. Mi nombre es un dato. El número, ¿no? Un número ahora mismo es un dato. Simplemente una medida es un dato. Pero ¿qué es lo interesante? No es que Montse sea un dato, es lo que yo hago con ese dato, que es darle contexto. Montse está explicando algo en Pamplona. Eso es información. Montse está en Pamplona, ¿vale? Eso es información, está en el CEN. Eso ya es información. Fijaros, el dato no es lo relevante, pero le hemos dado un contexto y ya empieza a haber información. Pero además, si le doy significado, Montse está hablando del mundo digital, ¿no? Más allá del meta, en Pamplona, en el CEN digital. Bueno, ya estamos dando significado y alguien va a preguntar, ¿y por qué Montse habla de esto? Y Jaime dirá, ¿por qué Montse no habla de la administración digitalizada? Y Guzmán dirá, pero nosotros ya hemos hecho un metaverso, ¿no? Y Peter dirá, en Pamplona hicimos esto. Fijaros, si yo doy conocimiento, sale lo maravilloso del ser humano, que son ideas y percepciones. Y es donde nos tenemos que colocar cuando tenemos una pyme en Navarra. ¿Cuál y qué es lo que hacemos? ¿Y qué bien lo hacemos? ¿Y cómo podemos mejorarlo gracias a estas nuevas tecnologías? Y esto es de lo que os voy a hablar. Tenemos tecnología ya madura, ¿vale? Como decía Peter, estamos tardando porque nos va a costar construir el metaverso, pero ¿por qué las grandes marcas están invirtiendo tanto? Porque esto no viene de hoy, no pasa hoy o ayer. Esto no es solo marketing, es que hay mucha gente en nuestro país y aquí en Navarra que ya lleva años trabajando en software y en hardware y que ya están haciendo que la digitalización sea útil. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos hemos encontrado todavía. Que la empresa que trabaja en el mundo físico, en los vinos, en la naturaleza, en temas más relacionados que no están conectados todavía, no se han encontrado en el mismo espacio, aunque hemos visto que sí con la visión, ¿no? Con la visión artificial y hemos visto que sí con temas de juegos y de gaming, tenemos ahora que conectarnos más. Tenemos que aprovechar que los expertos que tenemos en software y en hardware se encuentren con los empresarios también que tenemos en el mundo físico, aquí en nuestra tierra, aquí en este preciso momento. Pues para esto, las redes descentralizadas. Tenemos una nueva Internet que se está construyendo
¿vale? Y que es la red descentralizada que nos permite tener un nodo, una presencia, ser un puerto y estar conectados entre las empresas. De aquí que es súper interesante el trabajo del Zen Digital. Podemos tener muchas empresas que estén conectadas y no pierdan ninguna de su capacidad, no pierdan sus datos. Yo abogo por estas redes descentralizadas porque nos dan más resiliencia a nivel digital, porque tenemos mucha más fiabilidad, seguridad de la información. Recordar, el dato es una señal. Lo importante es qué hacemos con esa señal, cómo generamos información. Los sistemas de telecomunicación son también los sistemas de información y comunicación. Al final son herramientas para los humanos y por los humanos. Y esto es lo que tendremos que pensar, cómo vamos a innovar de forma abundante. Solo y sí podemos conectar entre nosotros. No nos sirve solo ser grandes desarrolladores o grandes ingenieros de hardware. Necesitamos hablar con cada uno de los empresarios que están haciendo cosas y lo están haciendo muy bien y que igual no son todavía digitales. Todos vosotros, todos los que estáis aquí y todas vosotras, porque esto va de juntarnos y de hacer una cosa que ya se hace, que he aprendido que se hace muy bien aquí en Navarra, que es la triple hélice. Venís aquí y estáis aquí representantes de la academia, de la universidad, también de la empresa y también del gobierno. Eso va de conectar entre nosotros, que es muy difícil. Cada uno de nosotros, los humanos, somos distintos. Entonces, conectar sistemas complejos como nosotros, eso es lo complejo, ¿vale? No es el metaverso. El metaverso es cómo nos conectaremos o cómo hablaremos y para qué. Pero lo más fundamental es ver el para qué. Y el para qué ha de ser en acuerdo. Por eso esta mañana era muy interesante el debate de Jaime y de Guzmán. En acuerdo. ¿Para qué nos vamos a conectar digitalmente? ¿Qué queremos hacer? Este es un caso, y hemos hablado, ¿no? Y Jaime nos decía, se oye mucho lo del Smart City. Oye, ¿por qué tanto Smart? Bueno, Smart, para empezar, es en inglés, deberíamos hablar de inteligente. Inteligente significa que un elemento de hardware, ¿no? Un elemento de maquinario se vuelve útil y eso es inteligente. Y en las ciudades actualmente imagináramos si pudiéramos hacer que los servicios de recogida de basuras, los servicios de la luz, los servicios de alerta, si pudiéramos el servicio de transporte, todo ese servicio gestionarlo en transversal y no en vertical, creo que ahorraríamos seguramente mucho presupuesto y eso va de hacer un metaverso, hacer este tipo de metaverso, la administración digital. Yo os dejo aquí, ¿no? Esta imagen no es de Meta, es de Microsoft, ¿no? Y ellos le han llamado Mesh a su Mesh, que significa malla, ¿no? a su espacio virtual. Todo el mundo está haciendo espacios virtuales, pero lo que nos interesa ahora mismo no es las empresas digitales, lo que nos interesa es nosotros, las empresas físicas, cómo hacemos puente hacia esas empresas digitales y cómo lo hacemos sin tener en cuenta el tamaño, sino trabajando en nuestro espacio. Es aquí y con quién. Podemos trabajar con corporaciones, pero también podemos trabajar con pymes que ya hemos visto 2, por ejemplo, con nosotros, pero hay más que están trabajando en digital y lo hacen muy bien. Entonces, vamos a que este mundo sea digital. Os dejo esto, que es lo que ha pasado en Aragón, ¿no? Aprovechando que tengo a Peter aquí, es que cuando intentas desde la administración pública hacer un cambio digital importante, en este caso era implantar blockchain para el servicio de contratación, para las licitaciones, el gran reto no es la tecnología, siempre es la persona. Cómo yo veo que esa tecnología no va a ser una amenaza porque me parece extraño. Los seres humanos tenemos un activador que es el miedo. ¿Cómo conseguimos que ese miedo no nos bloquee? ¿Y cómo conseguimos que nuestra relación con nuestros compañeros tampoco nos bloquee? Bueno, pues ese es el reto cuando queramos hacer cualquier espacio digital o hacer cualquier digitalización. El Phygital va a tener que hacer esto, va a tener que hacer registro, va a tener que hacer identidad, va a tener que tracear y va a tener sobre todo que tokenizar. Todavía estamos a esos porcentajes de cada una de estas palabras para comprenderlas. No os la explico aquí, ¿por qué? Porque quiero que me volváis a llamar y me volváis a invitar a Pamplona y hablar más en detalle de esto. Estos son ejemplos en salud, en energía y en clima.
Hay empresa, todos empresa española, toda empresa aquí, toda empresa en nuestro país. En Navarra tenéis, y yo conozco, y por eso quiero volver a Navarra y a Pamplona, hacéis muy bien dos cosas: juntar el mundo físico con el mundo digital. Entonces, vamos a seguir haciéndolo, os animo muchísimo. Muchas gracias, y esto es Viconion, o sea que hacer capas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Montse, a ti también. No sé si hay alguna pregunta entre el público y los que estéis en casa. Bueno, los que estéis en casa y aquí, sabéis que hay un teléfono al que podéis dirigir vuestras preguntas por WhatsApp. Vale. Sí. Vale. Sí, usando un poco los datos que nos ha proporcionado Montse, que ha estado genial, aplicándolo a lo que nos ha expuesto Peter en este caso, los últimos recuentos internacionales de datos nos dicen que ha habido 27 billones de euros de recaudación mundial en lo relativo a la realidad aumentada, 13 en realidad virtual y 0,3 en realidad mixta. Y también hay estudios que han contabilizado cuánto pasa una persona con unas gafas de realidad virtual a la semana. Y la media son 17 minutos. Sabiendo esto, y sabiendo que entornos virtuales, la Clínica Universitaria de Navarra ya los había desarrollado hace 10 años para el sector, por ejemplo, salud, en operaciones de visuales, tenían problemas de ojos y mediante experiencias virtuales y simuladas podían ver qué podía pasar antes de operar, ¿no? Sabiendo esto, yo quiero saber por qué se habla del metaverso de Rafa Nadal, del metaverso de Benidorm, del metaverso de un montón de metaversos que han surgido por ahí, cuando en realidad son soluciones cerradas de experiencias virtuales que a día de hoy se venden como un metaverso, yo creo que por esa ola que hay a raíz de esa exposición de Meta, del término, donde creo que todas las empresas que han estado durante 2 o 3 décadas vendiendo soluciones virtuales por cuentagotas a empresas como soluciones temporales y muy pormenorizadas, yo, volviendo a la pregunta, quiero saber por qué se está utilizando este término, porque yo creo que a la hora especialmente de vender el producto a las empresas, se está más bien desinformando de lo que el metaverso del día de mañana debería de ser, que no es solo entorno virtual, cuando puede ser realidad aumentada, realidad mixta, IoT, blockchain, no sé, en otros países, si vas mucho más allá de España, hay tecnologías mucho más desarrolladas, mucha más terminología, capas del metaverso incluso que hablan de identidad, privacidad, economía interna sostenible por parte de la comunidad, simultaneidad de usuarios. Aquí mi pregunta es para Peter en este caso, saber por qué empleáis este término cuando la práctica, a pesar de que el metaverso sea un término muy plástico, ya tenemos datos que nos dicen que existen capas, que existen características determinadas que no se nombran porque yo creo que no conviene. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, he hecho una pequeña introducción y he cerrado con este mensaje que yo creo que responde a tu pregunta, ¿no? El metaverso está en construcción, lo intenta desglosar en esa definición y explicando que es un concepto muy ambiguo y que si nos vamos a la traducción como tal, ¿no? del griego, que significa ese más allá del universo, realmente Internet es parte del metaverso conocido, ¿no? Es una tendencia que está en construcción y vosotros mismos, ¿no? Que aquí también tenéis empresas referentes en Navarra que estáis trabajando también en toda esta construcción y evidentemente es un fenómeno que ha generado un impacto brutal a nivel internacional y es, aunque digas que puede generar esa desinformación, realmente es lo que entiende la gente como metaverso, ¿no? Se está construyendo y este tipo de proyectos están en esa fase de desarrollo de lo que es la tecnología. Entonces, claro, para llamar la atención de la gente, pues evidentemente hay que ponerle una nomenclatura, ¿no? Yo formo parte, por ejemplo, de grupos nacionales de realidad virtual aumentada y demás, y entre los propios desarrolladores hay gente que habla de metaversos, hay gente que habla de metaverso. Entonces creo
que es un problema general, ¿no? que incluso internamente para los propios desarrolladores está siendo difícil de situar, ¿no? Nosotros mismos lo he explicado también. El producto inicialmente se llamaba Interactive Virtual Spaces, hablas de espacios virtuales y la gente no entiende, ¿no? Aunque para ti, tú que sí que tienes todo el conocimiento, sí que es fácil el diferenciar, ¿no? Pero claro, la gente ya no habla de espacios virtuales, habla de metaverso. Entonces, al final las marcas, por toda la tendencia, pues todos quieren formar parte de este pastel, ¿no? Y bueno, lo ha comentado también Guzmán, pues con el anuncio del metaverso, cuando el metaverso como tal no existe, ¿no? Que hay uno de los componentes muy clave, que es la interoperabilidad, por explicar también y profundizar un tema de la identidad digital. Comparto contigo en que metaverso solo hay uno, igual que Internet solo hay uno, ¿vale? El tema de la interoperabilidad es que estos espacios virtuales de los que estamos hablando, la Rafa Nadal Academy, el del Gobierno de Navarra, el del Ayuntamiento de Zaragoza, yo tenga mi avatar virtual con mi ropa virtual y yo pueda saltar con ese avatar virtual de espacio virtual en espacio virtual, ¿vale? Es muy complejo, ¿no? Que para nosotros que estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero es básicamente eso, donde yo tengo un avatar y puedo ir moviéndome por estos diferentes espacios virtuales. Eso es la interoperabilidad y a día de hoy no está construida y yo tengo mis dudas de que vaya a estar construida, ¿no? Porque volviendo a datos, Fortnite mueve 5.000 millones de dólares en bienes digitales, ¿vale? Si existe esta interoperabilidad, Meta anunció antes de ayer que va a vender también bienes virtuales en su plataforma, ¿no? ¿Fortnite va a querer desprenderse de esos 5.000 millones de dólares porque se gasten en Meta y les permita acceder a su espacio virtual con la ropa que han comprado en otro espacio? A mí me cuesta ver cómo las grandes tecnológicas van a ceder parte del pastel para que se genere esta nueva generación de Internet, que básicamente el salto que intenta explicar es que pasamos de relacionarnos en pantallas planas a relacionarnos en entornos tridimensionales. Sí, hay una cosa importante de lo que has dicho, y antes también relacionando un tema que ha dicho también Jaime, ¿no? Jaime nos decía, yo no tengo el ADN del fútbol, ¿vale? Es importante lo que ha dicho porque nosotros, como bien decías, el ADN del fútbol hace que estés en un club y que entiendas cosas que parecen difíciles de entender, ¿no? Que un día te sientas súper triste y fatal porque tu club, ¿no? Porque tu equipo ha perdido un partido de fútbol, ¿no? Que dices, ostras, pero... ¿no? Y en cambio, los que no, yo tengo este ADN del fútbol, ostras, pues es así. Es una sensación humana que comparto con miles y millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo podemos entender, ¿no? También el mundo digital? Pues tenemos millones de personas que están ahora mismo jugando en este, pues has nombrado Fortnite, pero hay muchos otros juegos, ¿no? Entonces, hay millones de personas que están en el mundo del juego y viven el mundo digital. No están allí. Ahora estamos volviendo, ¿no? A poder atraer, ¿no? A estas millones de personas al mundo físico y que estos mundos tengan una relación más digamos, de uno a uno. Y esto es lo que a mí yo creo que es muy interesante, ¿no? Que estos bienes digitales que dices están ahí, pero lo bonito creo que podamos ir hacia un lugar donde el bien digital sea comparable al bien físico y donde todos nosotros, aunque no tengamos el ADN del fútbol, entendamos que el fútbol mueve millones de emociones y millones de personas. Entonces, ¿cómo podemos estar en todo a la vez sin que sea nuestra tribu, sin que sea nuestro foco? Pues sí, podemos estar de al lado de millones de personas que viven en el mundo digital, siempre y cuando nuestra pyme o nuestra empresa pueda tener un producto que se pueda digitalizar. Y eso yo creo que es el reto que vivimos ahora mismo en el día a día, más allá de las etiquetas de metaverso o espacio virtual o lo que sea, ¿no? Es cómo yo puedo, ¿no? Y antes hacía la pregunta a Tashiba, ¿cómo puedo estar, que me conozcan mundialmente, que conozcan lo que hago en inteligencia de la visión, ¿no? Es que me parece fantástico lo que hacéis. Pues claro, la única forma es a través del canal digital, porque el canal digital tiene millones de personas. Entonces, esto es el reto que tenemos. Yo, por cerrar también, que esta desincronización que comentas lo vemos habitualmente con los términos iniciales de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, que es una experiencia de realidad aumentada y de repente es realidad virtual. Entonces, es un batiburri tan complejo que, bueno, yo sí que permitiría esa licencia.
Perdona. Sí. Esto ahora, vale. Yo creo que la desinformación es general en el ámbito de España. Yo voy mucho más allá internacionalmente. Theo Priestley, que es uno de los mejores tecnólogos del mundo, ya hablaba de que el metaverso no es solo uno, está el multiverso, está el omniverso. De hecho, Nvidia, quiere hacer algo, ya ha hecho algo con BMW, a escala 1:1, con gemelos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el término este de realidad virtual aumentada mixta tienes razón, la gente desconoce o la gente mezcla, bien como dices. Pero bueno, yo creo que aquí simplemente es conveniencia. Yo lo veo así y creo además que pues se dice, ¿no? El metaverso proviene de la obra de Snow Crash, de Neil Stephenson, proviene de mucho antes, de la cosmología, ¿vale? De la cosmología de Kepler ya hablaba del metaverso, del multiverso y de sus características. Él simplemente empleó la palabra porque no tenía con qué compararlo. Entonces yo creo que se puede ir más allá. Lo que pasa que, bueno, ahí sí que veo dos capas de los nerds, que nos llamamos los que hemos ido mucho más allá internacionalmente, con consultoras como McKinsey y otras, ámbito mucho más internacional, y luego, pues ámbito nacional, vender este tipo de soluciones a empresas que están muy bien, que se les puede dar utilidad, pero que sin embargo creo que se emplean términos y se extraen de forma externa simplemente por ese interés creciente y simplemente con el interés de vender el producto, que, ojo, que es totalmente legal, pero bueno, para los que no vendemos ningún producto, pues igual somos un poquito más críticos. Vale, muchas gracias. Bueno, interesante debate. Sí. Yo creo, yo sinceramente creo que para los que no somos nativos digitales, todo esto de la realidad aumentada y del mundo digital paralelo al físico, de entrada nos resulta difícil de comprender. Y eso unido a la resistencia al cambio, que es inherente al ser humano, pues quizás es lo que provoca, ¿no? que la madurez digital de la sociedad muchas veces no va acorde con el desarrollo, ¿no? de la tecnología. Pero como bien decía Guzmán en su intervención, yo creo que lo que no podemos hacer es quedarnos atrás, ¿no? En clase el profesor tenía que guardar un equilibrio y no podía ir al ritmo de los rezagados, ¿no? Tenía que guardar el equilibrio entre los rezagados y los más avanzados. Yo creo que en esas estamos, por lo menos en Navarra, y hemos visto prueba de ello, ¿no? A mí hay una cuestión que me preocupa y es que, que me preocupa y que quiero lanzaros a los dos. Hemos hablado en varios momentos de vuestras intervenciones de la importancia del dato, de la calidad del dato y de la cuestión ética. A mí me gustaría que cualquiera de los dos, os la lanzo a los dos, nos trasladaréis de la seguridad que podemos tener en el uso ético de nuestros datos, ¿no? Porque dices, no sé, yo cuando veo a Lola Flores en el anuncio este de las cervezas me entran pampurrias porque me parece que está ahí viva, ¿no? O sea, cómo de alguna manera, una vez que todos nuestros datos han estado en ese universo digital, luego podemos eliminarlos, no sé, ese uso ético de los datos, ¿quién lo va a regular? ¿Cómo en esa arquitectura digital qué hueco tiene, ¿no? ¿Qué importancia? Sí, yo creo que tenemos la suerte de vivir, lo digo sinceramente, en Europa, en el sentido de que en Europa pues, llevamos ya ahora unos 4 años preocupados en legislar o regular el concepto de privacidad, ¿no? La privacidad, en el fondo, o sea, es muy relacionada a soy consciente o no soy consciente de que estoy dando datos y de que estos datos se van a convertir en información y conocimiento y se van a usar. La mayoría de nuestra sociedad no somos conscientes, o sea, no tenemos, o sea, de hecho el móvil llevamos muy poco tiempo utilizándolo para algo más que no sea para entretenimiento. Entonces, en este momento, pues ya salta la alarma, ¿no? Este es un año en el cual han aparecido ya 3 normativas, la última el 23 de abril de la Comisión Europea. Os recomiendo a todos conectaros al portal y buscar la palabra Digital Act, ¿no? Que es la actuación desde Europa sobre el mundo digital y esa regulación, esas normativas y sobre todo esos consejos de qué significa utilizar aplicaciones en el móvil y con quién las estás usando y cómo estás configurando tu móvil para que sea más o menos vulnerable, ¿no? Porque alrededor no solo es la ética, sino también la seguridad del dato. Entonces, ¿qué es nuestra seguridad personal a la larga? ¿De qué se va a hacer con nuestra información y cómo esto puede suponer también un ataque o un cibercrimen? Entonces,
esa conciencia, y volvemos al miedo, ¿no? Esa conciencia no significa miedo, significa saber abrirnos a un nuevo campo de oportunidad, pero con conciencia. De ahí la ética tiene que ir muy ligada a con quién estoy trabajando en el mundo digital. O sea, si yo voy a digitalizar mi empresa o si voy a conectarme, si voy a intentar hacer algo en digital, no solo hacer la cuestión tecnológica, oye, esta gente tiene una reputación altísima porque lleva tantos años, sino la cuestión ética o humanista. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo el qué? ¿No? ¿Para qué están haciendo algo? ¿Cuál es el planteamiento mío de ir al canal digital y poner encima de la mesa pues, cuestiones mucho más humanistas, o sea, mucho más éticas? Esto va a beneficiar a mis clientes, a mis proveedores, a mis empleados. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo creo que esto es ser consciente. Y para mí la buena noticia es que en el mundo digital trabajamos para ello con estas nuevas tecnologías. Tanto la tecnología, otro nombre, ¿no? Cadena de bloques. Bueno, no os preocupéis, es un software encima de unas máquinas que son un hardware. No le pongamos más etiquetas, pero lo que nos van a permitir y nos permiten ya es trazabilidad y nos van a permitir, porque ya tenemos, y deciros que España es el primer país que ha sacado una norma, un marco de norma de identidad digital, que esto nos va a permitir a nosotros, a los ciudadanos, ser conscientes de con quién estoy intercambiando mi dato digital. La norma se publicó, es una norma 1, UNE de diciembre del 2020. Entonces, estamos ya ahora mismo publicándose normas internacionales ISO y de la ITU, ¿vale? De la Unión de Telecomunicaciones, basadas en ese marco de referencia. O sea, que en los últimos años desde España hemos empujado hacia Europa un cambio normativo que nos va a permitir tener más control del dato y más privacidad. Entonces, hay normativa, sale una ISO ahora mismo a finales de junio, la semana que viene, también relativa a la privacidad. Entonces, a los que os gusten los estándares industriales, es ISO toda la colección de la 27000, ¿vale? Y ahora hay una nueva que ha salido una en febrero y sale otra relativa a la privacidad del dato. Entonces, ya hay normativa que podamos seguir. O sea, que si queremos, podemos. Eso sí. Bueno, nos tranquiliza. Creo que estamos ya fuera de tiempo. Nada, yo agradecer... Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Vale. Agradeceros de nuevo la presencia. Recordaros que escaneando el código QR podéis trasladar vuestras impresiones respecto al bloque de tendencias digitales que acabamos de escuchar. Y nada, nos seguimos viendo en físico y en digital. Gracias. Muchas gracias.